vacuna comenzó a llegar a la provincia de Santa Fe la semana anterior, ya fue distribuida a todos los efectores y ya se comenzó con la vacunación al personal de salud. Como ustedes saben, el personal de salud es el primer grupo que se vacuna. ¿Por qué? Porque teóricamente es el que tiene que estar en la trinchera, tiene que estar preparado para cuando llegue la gripe. Y luego se comienza con el resto de los grupos. Esto quiere decir que al grupo anterior se le van sumando los que se agregan. No quiere decir que por vacunar uno se deja de suspender los otros. Claro. Es decir, vamos a seguir con el grupo, con el personal de salud que falte, más vamos a seguir ahora con embarazadas puérperas, los niños de 6 meses a 2 años, todos, y de 2 años a 64 solamente aquellos que tengan factores de riesgo. De 65 para adelante, toda la población se tiene que vacunar. Cuando digo de 2 a 64 con factores de riesgo, son aquellas personas que tienen o problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas de inmunocompromiso o alguna afección que su médico considere como factor de riesgo. Está estipulado, está todo normatizado. Claro. Simplemente con una orden de su médico de cabecera, esa persona puede ir a cualquier centro de vacunación, tanto provincial como municipal, en los lugares que haya efectores municipales, y recibirá la vacuna de forma gratuita. ¿Hay algún tipo de recomendación para el que se va a vacunar? La recomendación nuestra es que todos los grupos que están dentro de los factores de riesgo, por favor concurran a vacunarse cuando se abre, digamos, por así decir, cuando se abre la vacunación para ese grupo. Lo importante es que la gente se vacune. ¿Por qué? Porque la vacuna no es que no va a impedir que se engripe, como dice la gente, me engripe. Una cosa que hay que aclarar: por la vacuna no se va a engripar. Eso también tiene que estar muy claro. Es decir, esos que dicen, me puse la vacuna y me enfermé porque me apliqué la vacuna. No, porque la vacuna tiene los componentes que no va a producir la enfermedad. Va a producir los anticuerpos, o sea, los mecanismos de defensa del organismo para que esté preparado cuando llegue la gripe. Esas personas, todo lo que nosotros decimos factores de riesgo, lo que va a favorecer es que disminuya el número de internación y las complicaciones. Bien. Befani, hasta la fecha, ¿se han registrado casos de gripe en la provincia de Santa Fe? Hasta hoy, hasta el día, bueno, digo hasta ayer, porque todavía no llegué al lugar de trabajo, hasta el día de ayer no tenemos circulación viral. Hasta hoy podemos decir que no hay circulación viral, el virus no está circulando en la provincia. Eso favorece a la importancia de la vacunación. Tenemos que aprovechar a prepararnos para cuando el virus empiece a circular. En el día de ayer la ministra Uboldi manifestaba la preocupación por faltante de ciertas vacunas como para la polio. Hay que aclararnos que ya están llegando estas vacunas. Sí, ayer recibimos la notificación desde el Ministerio de Salud de la Nación que en el transcurso de esta semana llegaban las 2 vacunas que más nos importaba, que era la Menveo, que la gente conoce, una de las meningitis, y la de la polio, que es la Salk, que eran las 2 que estaban en faltante. Esas vacunas llegaban en el transcurso de esta semana. ¿Y hay alguna prioridad, digamos, para vacunarse? La prioridad es completar los esquemas de los chicos que no habían recibido la vacuna que le correspondía en el calendario de esas 2 cuando no teníamos la vacuna en la provincia. Justamente eso quería abordar, Befani. ¿Cuáles son las otras vacunas que habitualmente forman parte del calendario de vacunación? Bueno, nosotros tenemos vacunas, y eso es muy importante la pregunta. Nosotros tenemos vacunas desde que nacemos hasta que nos morimos. Eso también tiene que estar muy claro. Toda la vida nos tenemos que vacunar, con una u otra. Hay esquemas de vacuna que una vez que lo hagamos, nunca más en la vida. Eso también es importante. Y también depende de la zona de donde uno viva, porque no es la misma vacuna para los que están en el centro norte de la provincia de Santa Fe, aquellos que están en el sur de la provincia de Santa Fe. En el sur de la provincia de Santa Fe se agrega una vacuna que no se aplica en el centro norte, que es la de la fiebre hemorrágica argentina. ¿Por qué? Porque el sur de la provincia de Santa Fe es una zona endémica. Cuando uno nace le empiezan a aplicar las vacunas.
tenés la vacuna para la hepatitis, tenés la vacuna para la tuberculosis, o lo que la gente llama la tuberculosis, que protege contra dos formas de presentación invasiva, que es la meningitis y la granulia, la que conocen como BCG. Después tenés para la polio, para la difteria, para el tétano, para la tos convulsa, para la hepatitis A, para la hepatitis B y la famosa triple viral para sarampión, rubiola y papera. También tenemos para el neumococo y también tenemos para el resto de algunas otras vacunas para la meningitis, que también se aplica. Esas, una vez que uno cumple el calendario, ya no tiene que aplicarse más en la vida. Claro. Y otras se las tiene que ir aplicando regularmente, como por ejemplo, te decía, la de la difteria y tétano se aplica cada 10 años, toda la vida. Y la de la gripe también todos los años. La meningitis es obligatoria, ¿no? Es decir, todas las vacunas que yo te dije, sí. También tenés la del rotavirus que se aplica al año a los niños. Todas esas vacunas son gratuitas y obligatorias. ¿Qué quiero decir con esta? Con esto, que no hay necesidad de ir a comprarlas a esa vacuna que está en el calendario. Y es lo que yo digo siempre. Yo tengo duda, ¿qué vacuna me tengo que aplicar yo o mi hijo? Voy al vacunatorio con el calendario de vacunación. Y ahora en la provincia de Santa Fe es mucho más fácil. Voy con el número de documento de identidad de la persona y en el vacunatorio van a saber qué vacuna me tengo que aplicar. Porque hay un sistema que se llama el SICAP, donde ponen el número de documento y sale todas las vacunas que vos te aplicaste en la historia de tu vida. Entonces, ese personal sabe qué vacuna tenés que ponerte. Completar esquema o comenzar esquema de vacunación. Y si hablamos de vacunas, en el verano se generó un caos, por la desinformación de la gente con respecto a la fiebre amarilla. Hay que aclarar también que no era para todo el país de Brasil los que viajaban a Brasil. Eso es importante. Hay que aclarar dos cosas ahí. Que es una vacuna que no era obligatoria para todo Brasil, sino que era recomendada para algunos lugares de Brasil donde estaba circulando el virus. Y lo otro importante es que esa vacuna se aplica durante todo el año, claro. No únicamente en la época de vacaciones. Y es como yo les digo, cuando vas a pagar la primer cuota del viaje que te va a Brasil, andá y aplicate la vacuna, claro. Y ya te estás libre, ya te quedás tranquilo, no vas a hacer esa cola, no vas a protestar porque hay cola, porque hay que tener en cuenta una cosa que a veces le cuesta mucho a la gente, es que en el vacunatorio, nosotros le decimos al vacunatorio donde aplican las vacunas, en el vacunatorio no únicamente van a estar aplicando la vacuna de la fiebre amarilla, tienen que aplicar todas las otras vacunas del calendario igual ese día. Entonces, la gente protesta mucho, dice, hey, hay cola. Sí, cuando empezamos a planificar el viaje, consulto y me aplico la vacuna en ese momento y ya me quedo tranquilo. Julio, ¿qué pasa con el sarampión, ¿no? Porque ya aparecían enfermedades que no se producían más, parecían que estaban erradicadas, pero se están dando casos. ¿Cómo se procede desde la dirección tuya? Nosotros lo que decimos es que el sarampión está controlado, se están controlando, y en el país no teníamos sarampión autóctono desde el año 2000, o sea, habíamos logrado algo muy importante, que es desde el año de 18 años sin sarampión. Habíamos tenido sí casos de sarampión, pero que habían venido, o sea, que lo que nosotros llamamos casos importados. Importados, claro. Casos nuestros autóctonos no habíamos tenido. Eso se logra cuando se tiene una cobertura importante, que es por arriba del 85%, 90%. Cuanto más cobertura de vacunación, eso quiere decir, cuanto más personas estén vacunadas, más importante es y más difícil que el virus esté circulando. Entonces, por eso insistimos en la vacunación. Ahora va a venir una campaña de vacunación, septiembre-octubre, pero lo que tenemos que saber hoy es que el chico de 1 año, el niño de 1 año, de 12 meses, tiene que tener la primer dosis de sarampión. Importantísimo lo que acaba de decir. Primer año de vida, sí. Entre otras vacunas, que la persona, la enfermera del vacunatorio, la enfermera o el enfermero del vacunatorio le va a indicar cuando lleve a su hijo, va a ser una de esas, que es la triple viral, sarampión, rubiola y papera, al año. Después, al ingreso escolar, 5 o 6 años, va la segunda dosis. ¿Eso qué quiere decir? Que todo chico mayor de 6 años tiene que tener como mínimo 2 dosis.
Si no tiene 2 dosis, hay que completar el esquema de vacunación. Después un refuerzo a los 11 años, pero eso es posterior. ¿Y cuáles son los síntomas del sarampión? Los síntomas del sarampión son fiebre, lo que nosotros llamamos exantema, que es el enrojecimiento de la piel, una erupción en la piel, en todo el cuerpo, que empieza por la cabeza, atrás de la oreja, y tiene moco, o sea, rinorrea, catarro, tiene faringitis y tiene conjuntivitis, y da la sensación de cara sucia. Nosotros llamamos el triple catarro o la cara sucia del chico. Eso es lo más importante. También algunas manchas a nivel de la mucosa bucal, y la erupción aparece de la cabeza al tronco y a las extremidades y va desapareciendo de la misma forma. Muy contagiosa, y eso es importante, y también importante las complicaciones que puede tener, como una neumonitis o necesidad de internación por un caso de sarampión. Bueno, un capítulo aparte también merece ser desarrollado el tema de la tuberculosis, ¿no? Donde hubo una importante cantidad de casos en la ciudad de Santa Fe, en la provincia, perdón. Sin embargo, el gobierno encabezado por Miguel Lifchik ha llevado una política muy importante en torno a esta enfermedad. Un claro ejemplo es la habilitación de esta planta que va a elaborar medicamentos vinculados a esto. ¿Qué se puede decir en torno a la tuberculosis? Sí, la tuberculosis es otra de las enfermedades que por ahí decíamos la tuberculosis ya está desapareciendo, ya ha desaparecido, pero no es así. La tuberculosis todavía existe, no únicamente en nuestro país, sino en el mundo. Es un flagelo a nivel mundial. El 24 de marzo se conmemora, mejor dicho, el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, porque fue cuando se descubrió el bacilo, y tenemos en la provincia de Santa Fe habitualmente casos de tuberculosis. Estamos dentro de la media nacional, no es una cosa que nos sorprende, pero sí también hay que tener en cuenta que se asocia mucho a una patología que es la infección por HIV. Sí, hubo más de 500 casos el año pasado. Sí. Bien.